El INDEC anunció que la desocupación está en el 7,6%. Dice, bajó la desocupación, pero hay otras visiones totalmente distintas a esto, Maxi. Mira, el dato que se conoció hoy a las 4 de la tarde por el INDEC es este dato. La tasa de desocupación 7,6% en el último trimestre, el cuarto trimestre del 2016. 7,6% la tasa de desocupación. Pero hay polémica respecto a si esta tasa es menor o mayor que en el pasado, porque la pregunta es cuándo comparar. Para que te des una idea, hoy temprano, antes de que se conociera el número del INDEC, Sí. Luciano Laspina, que es economista y es el presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, alguien del Cambiemos, publica un tuit diciendo bajó la desocupación, 7,6%, festejando el tema. Y rápidamente borra el tuit. Hoy hay en la Argentina 1.400.000 desocupados. Este es un dato fidedigno del INDEC. 500.000 desocupados están en el Gran Buenos Aires. Este es el dato que se conoce, insisto, del último trimestre del 2016, del año pasado, que se conoce en el día de hoy. Ahora, ¿bajó o subió la desocupación? Los datos que tenemos previos son de trimestres anteriores. Por ejemplo, el tercer trimestre del 2016 era 8,5%, es decir, más alta. Sí. Y el segundo trimestre del 2016 era 9,3%. Es decir, si uno compara con los trimestres anteriores del 2016, la desocupación bajó. Pero ¿qué sucede? No son comparables las cifras. ¿Por qué? Porque en cada trimestre, esto es como los precios. El precio del tomate no es lo mismo cuando lo medís a principio de año que lo medís a final del año. Y en el caso de la desocupación, por ejemplo, en el último trimestre del año, el cuarto trimestre, siempre hay una estacionalidad. Es decir, siempre en el último trimestre del año hay menos gente que sale a buscar empleo, lo que se llama la tasa de actividad, y hay menos empresarios que demandan empleo. Con lo cual, no se puede comparar con el tercer trimestre o con el segundo trimestre del mismo año. ¿Con qué trimestre habría que comparar? Digamos que hay cuestiones estacionales a lo largo del año que no se pueden comparar. Siempre hay que comparar un periodo, cuarto trimestre del 2016, con el cuarto trimestre del 2015. Anual, digamos. Exactamente, siempre con el mismo periodo del año anterior, para ver las mismas condiciones. ¿Ahí dónde estamos? Bueno, ¿qué pasó? Y no tenemos. No hay dato del cuarto trimestre del 2015. Porque el INDEC dejó de publicarlo, la nueva administración, porque consideraba que se estruchaban los datos del INDEC antes de la llegada de Mauricio Macri al poder. Es decir, que no tenemos forma de comparar. Sí se puede comparar con el cuarto trimestre del 2014. El cuarto trimestre del 2014, la desocupación era 6,9%. Es decir, que ahora está un poquito por arriba de lo que era el cuarto trimestre del 2014, que fue un año también recesivo. Lo que hay que tener en cuenta acá, Claudio, es recién vamos a saber un poquito qué pasa con la desocupación cuando estén los datos de este año, para poder comparar con el segundo trimestre, el tercero y el cuarto del año pasado con los datos del nuevo INDEC. Lo que pasó antes, y es muy difícil de comparar, porque efectivamente había manipulación de los datos y además hay trimestres que no hay publicación del dato efectivo. Vamos a escuchar a un economista a Medina del INDEC a ver qué dice. El cuarto trimestre de 2016 arroja un dato final de 7,6% de acuerdo a las mediciones de INDEC. Si bien es menor que el 8,5% que venía registrando el tercer trimestre, hay que pensar siempre que el cuarto trimestre tiende a bajar la desocupación. Pero tenemos muchas variables que juegan en el medio. La primera variable que te juega en el medio es que no toman los planes sociales. O sea, los planes sociales están contemplados como ocupados y son 11 puntos. O sea, si vos consideramos que alguien con 4.000 o 5.000 pesos puede vivir y no trabajar, podríamos tomarlo como ocupado, pero es la realidad. Y tenemos un juego que hacen entre la relación de dependencia y los autónomos o monotributistas. Los bajo patrón, los bajo empleador, bajaron y crecieron los autónomos y monotributistas. Eso no quiere decir que haya subido la cantidad de trabajo. Y además tenemos que siempre cae en el cuarto trimestre como consecuencia del trabajo de temporada, que estamos hablando de noviembre, diciembre, enero y febrero en la costa o en los lugares de veraneo. 1 de cada 3 argentinos que trabaja en el sector informal, o sea, trabaja en negro. Cuando hablamos de 7,5, más 11 estamos en 18, que son los planes sociales. Entonces, ¿cuál es el número real de desocupados? 18. Ahí está la postura de él.
Bueno, considerando, el tema es qué se considera, ¿no? Si una persona cobra un subsidio, si está ocupado o está es muy simple. El sin INDEC trabajo. pasa el encuestador por la casa y le pregunta, ¿usted tiene trabajo o no tiene trabajo? Si tiene trabajo, se considera empleado. Si no tiene trabajo, no se considera directamente desempleado. Se le pregunta, la última semana, ¿estuvo buscando activamente trabajo? ¿Fue por lo menos un par de días a buscar, a pedir trabajo a algún lado? Si dice que sí, entonces es un desocupado. Alguien que no tiene trabajo y que lo busca. Eso es un desocupado. Ahora, si dice que no, es alguien que no tiene trabajo, pero que no es desocupado, sino que es un inactivo y queda fuera del mercado laboral. Eso es lo que pasaba durante el kirchnerismo. En los últimos años, lo que había era cada vez menos ocupados, pero había muchos de esas personas que salían del mercado laboral y se anotaban como inactivos, no como desocupados. No buscaban trabajo. Porque supuestamente le contestaban al encuestador que no buscaban trabajo, pese a que no tenían empleo. Bueno, la sospecha obviamente que tenían un ingreso de algún plan social. Por eso contestaban que no tenían empleo. Pero bueno, hoy los datos son transparentes, es decir, lo que muestra el INDEC son los datos reales, lo que relevan los encuestadores, no hay truchada ahí, pero lo que no hay es forma de comparar respecto al mismo periodo del año pasado. Igualmente, a ver, pongámoslo en otros términos, si este dato, 7,6%, hubiese sido mayor al del tercer trimestre del 2016 o al segundo trimestre, ahí sí hubiese sido una catástrofe. Claramente, la situación del empleo en el segundo semestre del año pasado fue mejor que lo que fue en el primer semestre del año pasado, que fue el pico de la crisis de la economía cuando asumió Mauricio Macri.